¿Qué tal, hermanos? Espero se encuentren todos muy bien. Es un gusto reunirnos una vez más para trabajar nuestra sesión de catequesis virtual, esta vez con un tema especial que abarca de manera transversal, pues la mayoría de los temas que vemos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las fiestas religiosas. Recordemos que tenemos un calendario litúrgico diferente al calendario civil, que va marcando diversos momentos de alegría, momentos de reflexión, momentos de celebración en los que conmemoramos los actos más importantes de la historia de la salvación, la vida de algunos santos, mártires, de la Santísima Virgen. Y bueno, todos ellos se ven impregnados por un elemento al que llamamos religiosidad popular, la forma en que el pueblo de Dios vive su fe, a veces un poco al margen de lo que es la enseñanza de la Iglesia, con elementos propios de cada región, a veces de cada persona o de cada familia, y es por eso que aquí pusimos como subtítulo Auxilio o tropiezo para la salvación, porque si bien es cierto que generalmente son actos que se realizan con la mejor intención, con mucho cariño para demostrar la fe que se tiene en Dios, a veces están impregnados de superstición o de algunas cuestiones poco ortodoxas que la Iglesia tiene que purificar y tiene que ir educando en los fieles. En este tema vamos a abarcar un poquito este complejo mundo de la religiosidad popular para tratar de entenderlo en su dimensión salvífica y ver cómo nos puede ayudar a nuestra salvación, evitando así que se convierta realmente en un tropiezo. Pero como siempre, iniciaremos con nuestra oración de empiezo, que en este caso pues va a ser la oración del credo para manifestar nuestra fe en Dios Trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con nuestros objetivos para este pequeño recorrido por la religiosidad popular. Primero vamos a tratar de descubrir el valor de algunos elementos de la religiosidad popular en el plan de la salvación. ¿Cuáles son esos aspectos de estas expresiones religiosas piadosas que nos llevan en el camino de la salvación? Pero también vamos a identificar como segundo objetivo aspectos y prácticas que desvirtúan estas expresiones, las alejan de la auténtica piedad cristiana y por lo tanto nos llevan por un camino incorrecto, no con la intención generalmente, pero sí con la práctica. Actos que se separan, como decíamos hace un momento, de la fe ortodoxa y que tenemos que purificar en nuestra vida para que cada vez estemos más metidos, más identificados con las enseñanzas de nuestro Salvador. Y vamos a conocer el significado de algunos elementos simbólicos, algunos símbolos, algún tipo de actos, objetos que representan en muchos casos a Cristo Jesús o algunos elementos de la historia de la salvación, algunas situaciones de la historia de la salvación son figuras de ello y hay que conocerlos, sobre todo los relacionados con la infancia de Jesús. Empecemos pues por tratar de definir qué es la religiosidad popular o a qué llamamos religiosidad popular. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la religiosidad popular abarca toda una serie de expresiones de la fe del pueblo de Dios que tienen un carácter piadoso y que toman como punto de partida la vida sacramental. Además de esto, dentro de la religiosidad popular, encontramos formas de celebración comunitaria
que se viven fuera de la liturgia, pero que también recuerdan acontecimientos de la historia de la salvación y algunas festividades relacionadas con la vida de los santos, de los mártires, de la Virgen, de partes importantes de la vida sacramental o bien algunas devociones particulares. Hay muchas formas de exteriorizar el sentimiento religioso en los pueblos. A lo largo de la historia son incontables las expresiones religiosas en pinturas, en danzas, en formas de adoración, en rituales. Hay un sinfín de expresiones religiosas. Por ahí se decía que si vamos por el mundo y por la historia podemos encontrar pueblos sin moneda, sin escritura, pueblos sin tecnología, pero no vamos a encontrar pueblo que no tenga expresiones religiosas que intentan comunicarlo con lo divino. Estas expresiones religiosas generalmente pertenecen justo al pueblo, no tanto a la clase clerical, por llamarlo de alguna manera, sino que son expresiones más populares. Y por eso en la actualidad y en nuestro contexto regional e histórico, identificamos como las más conocidas las procesiones, peregrinaciones, danzas, novenas, y bueno, una serie de actos que son más o menos generalizados o algunos de ellos pertenecen a regiones particulares. Eventualmente nos damos cuenta que una misma fiesta, como puede ser la fiesta de Corpus Christi o fiestas dedicadas en honor de la Virgen, no se viven de la misma manera en regiones de América Latina, Norteamérica, Europa, Asia o en las diferentes regiones. Y dentro del mismo contexto, por ejemplo, latinoamericano, las fiestas no se viven igual en un país que en otro. Hay países ricos en tradiciones y otros que las tienen en menor grado, pero que también son muy simbólicas, muy representativas y sobre todo muy expresivas de la forma en que ellos viven la fe. Todas estas formas populares de vivir y expresar el sentimiento religioso y que tienen como finalidad a veces obtener un favor de parte de Dios, manifestar una acción de gracias, acercarse a Dios mediante el sacrificio, la penitencia, y todas ellas tienen esta finalidad de manifestar la fe como la vive el pueblo, de llegar a Dios, de santificarse. Pero, decíamos ya, en muchas ocasiones, pues se van desvirtuando, se van separando de la fe ortodoxa y entonces es cuando es necesario purificarlas a través de las enseñanzas del magisterio y de la sana doctrina de la Iglesia. ¿Cuál es o cuál debe ser la finalidad de este tipo de expresiones religiosas? Siempre en consonancia con la enseñanza de la Iglesia, se espera que todas estas formas de vida deben derivar y desarrollarse dentro del contexto litúrgico y la sana doctrina. La sana doctrina que encontramos sobre todo en la Sagrada Escritura como fuente fundamental y la gran tradición de la Iglesia y que son explicadas para nosotros por el magisterio, por ejemplo, a través de los concilios, documentos eclesiales y en nuestros tiempos el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy por hoy, un pilar fundamental en el conocimiento de la doctrina de parte de todos los fieles, creo yo, y siempre recomendamos en nuestras catequesis que en nuestra vida de conocimiento de Dios no pueden faltar dos documentos que son fundamentales: la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y las tradiciones deben de sujetarse a las enseñanzas y criterios, lineamientos que ahí se manejan. ¿A fin de qué? De conducir a los fieles a un conocimiento más profundo de los misterios que se celebran y obtener a través de estas expresiones auténticos frutos de santidad y no alejarse, por otro lado, de lo que en un momento determinado se quiere alcanzar y terminar pues apartándose de este gran fruto que se espera y haciendo actos que no tengan que ver con la fe. Entonces es muy importante que toda expresión religiosa se viva en un contexto eclesial. Por eso es que en esta imagen quisimos poner alguna manifestación religiosa de alguna región, pero siempre vivida en comunidad con las autoridades, con los pastores auténticos que Cristo dejó, los obispos, los sacerdotes, para que ellos nos guíen
como pastores que son, y no permitan que desviemos el camino introduciendo novedades que nada tienen que ver con el mensaje revelado. No nos cansaremos de repetir a lo largo de este curso que el fiel no puede vivir de una manera paralela o alternativa a su fe, prescindiendo de las autoridades queridas por nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes, en primerísimo lugar, como cercanos al pueblo de Dios, y los obispos, como cabeza de una iglesia particular, a quien debemos de permanecer unidos tanto los mismos sacerdotes presbíteros, diáconos, como el pueblo de Dios. En el momento en que una parte de la población, un grupo en particular, un movimiento eclesial, pretende caminar de manera paralela, de manera alterna a la autoridad que Cristo dejó, ya está equivocando el camino. Decía San Francisco de Asís que más grande aún que la contemplación es la obediencia. Y como ejemplo, en sus florecillas encontramos un pasaje extraordinario donde le dice a uno de sus hermanos: si un día te encontraras en alta contemplación, hablando con Dios, gustando de su presencia, y en ese momento te llamara tu superior, debes dejar la contemplación y atender a tu superior, porque es más grande que todos la obediencia. Entonces, la religiosidad popular, para que nosotros garanticemos que la estamos viviendo de manera auténtica, genuina, integrada con la enseñanza de la Iglesia, debe incluir, además de un nutrido grupo de fieles o pocos, no importa, pero siempre el aval y, si se puede, la presencia de nuestros pastores. Pero ¿por qué llegan a corromperse estas prácticas de piedad que de sí mismas, como ya lo decíamos, revelan una intención sana, espiritual y bondadosa de parte de la gente, sobre todo los más sencillos, aquellos a quienes Jesús alabó de manera continua? ¿Por qué llegan a corromperse? ¿Por qué llegan a desvirtuar la fe auténtica y ortodoxa que nos dejó el mismo Señor? Pues porque, como es conocido de todos, cuando una práctica se empieza a popularizar, cuando empieza a ser del dominio común, se van introduciendo en ella poco a poco elementos novedosos. No falta quien dice: ah, pues yo vi esta misma tradición, pero hacíamos esto. O ¿por qué no le agregamos esto otro? ¿O por qué no metemos este pensamiento? A veces son oraciones, bien, pero a veces son pensamientos tomados incluso de otras religiones que nos han parecido hermosos, pero que no nos damos cuenta del riesgo que conllevan. Y entonces se van corrompiendo poco a poco a través de la introducción en ellas de ritos extraños, de prácticas ajenas a lo que es la fe. Llegan a resultar ajenos al espíritu original que les dio vida, y se convierten a veces ya en una simple tradición, en un acto muchas veces sincretista que, que introduce dentro de un solo acto religioso aspectos de diferentes creencias, y algunos de ellos incluso opuestos a la fe cristiana. La gente que acude, por ejemplo, a sanaciones en donde dicen que son buenas porque se tienen las imágenes de María, de los santos, de Jesús, no se dan cuenta que en realidad están acudiendo a un ritual pagano sincretista, donde se mezclan tanto las doctrinas y las imágenes de la fe católica con otros aspectos muchas veces animistas o espiritistas, espiritualistas, que nada tienen que ver con la fe. Así es como las tradiciones de la religiosidad popular pues se van corrompiendo cuando metemos en ella elementos de otras religiones, elementos comerciales que resultan extraños a nosotros, modas, supersticiones. Sabemos claramente que muchos de nosotros los bautizados tenemos a lo sumo una fe muy elemental de cuando hicimos nuestra primera comunión y nos dieron lo mínimo, ¿no? Esta ignorancia en la fe que generalmente se genera por deficiencia en la enseñanza catequética genera que las prácticas que vamos realizando sean una simple tradición, una costumbre, o se vivan incluso fuera de todo el contexto cristiano. Conservan el nombre,
pero ya no es lo que se esperaba. Ejemplo claro, y lo veremos más adelante, las posadas. Hoy se llama posada a un sinfín de reuniones que ya nada tienen que ver con el espíritu religioso. Y se siguen llamando posadas. Y sin embargo, lo único que generan es el escándalo de aquellos que nos critican. Los hermanos separados, los ateos, juzgan al católico porque conservamos el nombre de una festividad, pero la llenamos de superstición, de vicio, la desvirtuamos. ¿Todo esto por qué? Porque los fieles católicos en su mayoría tenemos una fe muy elemental, muy básica, cuando no, que vivimos hasta en la ignorancia de la fe católica y solo hemos sido bautizados o hemos recibido los sacramentos como una tradición familiar, pero sin la formación adecuada. ¿Qué debemos hacer para preservar la ortodoxia de la fe en la piedad popular? ¿Cómo se puede conservar el depósito auténtico de la fe en estos actos de manifestación religiosa de los pueblos? El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 54 nos dice: se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular, y llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace a estas devociones, y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. Otra vez, necesitamos de manera vital, de manera urgente, que nuestros obispos y sacerdotes se involucren en toda expresión religiosa que los fieles realizan. No quiere decir que en todo encuentro de grupos de laicos o de grupos a veces un poquito caseros, por llamarlos de alguna manera, porque no se reúnen siempre en la iglesia, se rezan rosarios, novenas, y no en todos ellos tiene que estar presente el obispo, sería algo imposible, ¿no? Por la lejanía, por la carga de trabajo de ellos, ni siquiera muchas veces el sacerdote, pero sí deben de dar ellos lineamientos generales a todo movimiento que se lleve a cabo, sea dentro de la demarcación del templo, de la construcción parroquial, de la construcción de la capilla o donde nos encontremos, o bien en las casas o donde se lleve a cabo esta tarea. El obispo, los sacerdotes deben de marcar los lineamientos, no solo para sostener y apoyar esta religiosidad, que de sí da frutos maravillosos entre las personas, pero deben de purificar y rectificar aquello que está desviado. ¿Cuáles de los aspectos de las cosas que se realizan en un determinado acto no forman parte auténtica de la fe? ¿O cómo podemos modificar una forma de expresión? ¿Cómo debemos, por ejemplo, realmente rezar las oraciones de piedad, Padre Nuestro, Ave María, la Salve, las letanías lauretanas, que a lo largo del tiempo se han ido llenando de elementos que se les van introduciendo porque se escucha bonito o porque riman con lo que nosotros rezamos? Ahí es donde hay que purificar, y en todos los actos de piedad hay que purificar las cuestiones que ya no pertenecen a la fe, que entraron ahí por moda, que entraron ahí por exceso, que la gente las adhirió en un momento determinado bajo una circunstancia personal, pero que no son parte auténtica de la fe católica. Entonces, el obispo, los sacerdotes, los pastores que Cristo nos ha dejado para guiarnos, deben de tomar como propias estas prácticas y guiarlas. Repito, aunque no estén siempre ahí, deben de estar siempre al pendiente de cómo se va manejando todo acto religioso dentro de la parroquia, dentro de la diócesis, dentro de la comunidad universal de fieles. El Papa da los lineamientos que son seguidos por medio de los obispos, también ellos dan lineamientos para sus iglesias particulares y los sacerdotes deben de explicarnos a nosotros. Véase, por ejemplo, en los cantos de la misa, cómo muchas veces se introducen temas musicalizados con
con entonaciones totalmente profanas y que llevan al fiel a la imaginería y entonces se sale de la devoción, como a veces utilizamos cantos populares que no tienen un espíritu cristiano en la misa, y no debe de ser así. Y así como estas expresiones musicales, pues están las expresiones piadosas de las peregrinaciones, de las danzas, de muchas veces actos de fe que son propios de los pueblos originarios, por ejemplo, en América Latina, en México, las famosas limpias, el uso de hierbas o algunas cosas que no dicen siempre de elementos de fe, sino que caen en lo supersticioso. No podemos caminar sin la guía del obispo y del sacerdote para que nuestra piedad sea auténtica y viva dentro de la fe de la Iglesia. Algunos ejemplos de actos de piedad popular se dan a lo largo de todo el año. Sin embargo, una de las épocas más llenas de celebraciones es el mes de diciembre, las famosas fiestas decembrinas. Casi todas ellas convergen en torno al nacimiento de Cristo o se derivan de él, pero hay algunas también que tienen su origen, por ejemplo, aquí me refiero muy particularmente en México y en América Latina, a la devoción a la Virgen de Guadalupe, en una aparición eh, y revelación particular, pero que ha tenido gran alcance geográfico, que ha tenido una resonancia magnífica pues prácticamente en todo el mundo y que es conocida y que es festejada en regiones ya muy remotas. Pero está lleno pues el mes de diciembre de estas festividades y en su mayoría todas ellas han derivado en prácticas ajenas a la religión o muchas veces entremezcladas con aspectos religiosos, pero también con actos muy mundanos que por un lado se celebra la fe y se vive y después se termina actuando de manera completamente contraria. Entre las conmemoraciones de mayor resonancia pues tenemos las siguientes: la Nochebuena, la fiesta de la Navidad, las celebraciones de las posadas, la celebración del Año Nuevo civil, porque el Año Nuevo religioso o litúrgico inicia antes, no el 1 de enero, pero hay una fiesta el 1 de enero que el pueblo ha identificado como fiesta de Año Nuevo. Ya veremos sus pormenores. El Día de Reyes, fiesta de la Epifanía, el Día de la Candelaria o conmemoración de la presentación de Jesús en el templo y lo puse al final porque sale un poquito del contexto navideño, pero es una fiesta de gran resonancia, sobre todo en México y regiones de toda América, también en otros países, pero aquí es donde más, en estas regiones donde más se vive, la festividad de la Virgen de Guadalupe. Todas estas fiestas tienen elementos o raíces cristianas completamente, raíces de fe en Cristo Jesús, en su mensaje y en su obra, en la etapa de su infancia, pero poco a poco se han ido deteriorando y han llevado a la celebración del pueblo a prácticas, como decíamos, sincréticas, cuando no muchas veces prácticas verdaderamente paganas y contrarias a la fe que dicen o que pretenden manifestar ante los hombres. Veamos poco a poco algunas de ellas. La Nochebuena. Esta fiesta es propiamente la vigilia de la Natividad, en la cual la gente permanece despierta hasta altas horas de la noche o la madrugada, esperando la llegada de la Navidad y generalmente se acude a una misa nocturna. Aquí en México la llaman misa de gallo, ¿no? Una misa que se realiza en la vigilia de la festividad, 12 de la noche, 11 de la noche, para que el alba nos encuentre vigilantes. Esa es la idea de estas misas nocturnas. Como tal nos lo pidió Jesús, mantenernos vigilantes y el alba nos encuentra despiertos esperando la llegada del Señor. En esta misa de Nochebuena, pues posteriormente se hace
el arrullo simbólico del niño Jesús recién nacido, se arrulla su imagen, sabemos que no estamos pensando que esa imagen es el niño Jesús, pero se hace el arrullo de su imagen simbolizando que lo estamos arrullando a él y que le estamos dando nuestro cariño porque nace y se hace hombre entre nosotros. Se entonan villancicos y después se procede a una cena especial en honor al nacimiento del Mesías que ha nacido. Terminando la celebración litúrgica, la gente se reúne en sus casas, se hace una cena especial, se convive, hay pues generalmente algún tipo de alimento diferente al que se come cotidianamente, hay algunas golosinas, hay bebida y bueno, se vive un ambiente de fiesta maravilloso. El centro de esta festividad pues es la espera del niño Jesús, el arrullo, las luces, los cantos, los villancicos, pero desafortunadamente en este festejo se ha ido olvidando el sentido de la cena y ahora en muchos casos la cena se convierte solo en un pretexto para dar paso a todo tipo de excesos en la comida y en la bebida. O sea, vienen las comilonas, vienen las embriagueces, viene todo tipo de excesos de los sentidos con el pretexto de que es la Nochebuena, se hace la fiesta. En muchos casos la gente ni siquiera va a misa, ni siquiera arrulla al niño, ni siquiera tiene elementos cristianos, pero hacen una cena, celebrando que, quién sabe qué. Pero hacen su cena, hay bebida abundante, hay comida abundante y se olvida completamente la gente de el sentido cristiano de esta fiesta. Hoy aquí ha ocurrido un fenómeno interesante. Dada esta situación, los medios de comunicación y demás, pues han tratado de rescatar el sentido espiritual, pero de ninguna manera han puesto en el centro a Jesús. Ahora se habla mucho en los anuncios de que la Navidad, de que la Nochebuena es la fiesta donde se reúne la familia, la unión familiar, pero no es lo que nosotros buscamos como fin. Es muy hermoso que se vivan estas fiestas en familia, pero si Cristo no está en el centro de la familia, incluso la familia pierde gran parte de su sentido. Lo que debe mantener unida a una familia es Cristo, la fe en Él. Cristo debe ser el centro de toda nuestra vida, en todos los ámbitos. Todo es y debe de girar alrededor de Cristo. Él es el sostén del mundo en el que nosotros vivimos. Nada sin Cristo. Nada puede subsistir sin Él. Por eso, aunque se hable de unión familiar, de reunión de los hermanos y amigos, sin Jesús, es un acto social, nada más, que fenece, que termina, que pasa, pero con Cristo todo toma un sentido de gracia y de salvación. Por eso es que nosotros, más allá de ver este enfoque únicamente de unión, que es muy importante, pero no es ni el objetivo último ni la finalidad de la Navidad, nosotros tenemos que tener presente que ese día hay que anunciarle al mundo la verdadera razón por la cual nos alegramos, y es el anuncio que los ángeles les dan a los pastores. Hoy en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el motivo de reunirnos, ese es el motivo de nuestra alegría. Si la familia se reúne, si se dan mejores deseos, si se dan abrazos, si se intercambian regalos, si se tiene una cena especial, si permanecemos despiertos hasta altas horas de la noche, es justo porque Cristo llegó, no por otra razón. Tenemos la obligación como bautizados de devolverle el sentido cristiano a esta fiesta. Que se sigan celebrando las cenas y los regalos y los abrazos porque son buenos, pero teniendo presente que todo ello es en honor a Cristo Jesús. Como una propuesta pastoral que hacemos desde la catequesis, pues deberíamos de procurar que a la hora de la cena la imagen de Jesús nacido, de Jesús niño, no esté por allá olvidada en el Belén o en el nacimiento que ponemos. Que la imagen del niño Jesús que acaba de nacer esté entronizada en algún lugar simbólico y especial en nuestra mesa o cerca de nuestra mesa, porque Él es el festejado. No el pavo, no la comida especial, no la bebida, no las luces, es Cristo. Y Él se sugiere que lo pongamos a la hora de nuestra cena en un lugar visible para que no perdamos nosotros la luz que Él nos da, no perdamos de vista
que Él es el motivo por el cual esta noche nos encontramos reunidos. Si hacemos un brindis, recordando siempre que es en honor a Él. Si nos deseamos buenos deseos, en Cristo Jesús, todo en Él y nada sin Él. La segunda fiesta que vamos a abordar aquí es la Navidad. Propiamente la Navidad se celebra el día 25 de diciembre. Por eso es que ese día la misa es obligatoria. No obstante, cada vez son menos los fieles que acuden a esta misa. ¿Cuál es la razón? Pues que poco a poco se abren más y más comercios. Antes no se abrían los comercios el 25 de diciembre. Hoy ya prácticamente todo abre ese día. Y en la medida en que se van llenando los centros comerciales, las plazas, los lugares de culto al dinero, por llamarlo de alguna manera, en esa misma medida se van vaciando las iglesias. La misa de Navidad, una misa de gente desvelada, de gente que no durmió bien, de gente que viene con la resaca alcohólica muchas veces. Es una misa triste, no es una misa en donde se viva la gran alegría, porque hay pocos fieles. Los que vamos muchas veces vamos distraídos, cansados de la fiesta de la noche previa. Y entonces una primera tarea que tenemos nosotros como bautizados conscientes de nuestra misión es concientizar a los niños y a las familias de la importancia de santificar las fiestas. La misa es muy importante, es el punto más importante de este mandamiento, santificar las fiestas. Y también tenemos como compromiso, pues si queremos santificar esas fiestas, revitalizar la misa de ese día. Tenemos que animar a los diferentes ministerios, los mismos grupos parroquiales, muchos de sus miembros no van ese día. Y ese día es cuando deberíamos estar ahí presentes. Los coros cantando, la gente que ayuda en la celebración de la liturgia, invitando a todos a pasar, ir vestidos con nuestras mejores galas, que se vea verdaderamente que es una misa de Navidad, que no se piense que la fiesta ya pasó y bueno, pues ahora hay que ir a misa. Que la Navidad verdaderamente sea una fiesta de luz, de alegría, de cantos, que si me desvelé y voy medio cansado, pues que la misa me revitalice y que yo pueda darle a esta celebración todo el realce sin perder la solemnidad necesaria para que se perciba la alegría de que ha nacido el Salvador. En esta fiesta de la Navidad, otro aspecto que la ha ido deteriorando, pues es la aparición de la figura de Santa Claus, ¿no? Un personaje que que se alejó de la tradición completamente, que tiene sus orígenes en San Nicolás de Bari, un obispo muy caritativo, pero que ahora se enfoca más al paganismo y que se le han ido integrando otros personajes como duendes y cosas que nada tienen que ver con la fe cristiana. En ese sentido, el mundo como enemigo del alma, el mundo en su contexto de enemigo espiritual, pretende borrar la imagen de Jesús y la quiere sustituir por esta figura de el Santa Claus o los renos o las esferas o la estrella. Porque si hoy vemos, por ejemplo, los anuncios comerciales, nos damos cuenta que cuando se habla de la Navidad, rara vez aparece el misterio, la Virgen María, San José y el niño, pero siempre aparecerá este personaje, los regalos, la fiesta, y entonces el mundo comercial quiere quitar a Cristo del centro y poner obviamente el dinero. Ya se tenía hace años la propuesta en algunos países de Europa, Inglaterra específicamente, la propuesta de quitarle a la Navidad todo el sentido religioso, todo el contexto del nacimiento de Jesús y hacerla simplemente una fiesta comercial. Esa era la idea que habían propuesto algunos. Afortunadamente y gracias a Dios no prosperó, pero ya cada vez son más descarados los intentos que hace el mundo comercial por desvirtualizar la fe, por quitarle, despojar a las fiestas de su ropaje cristiano y darle un culto abierto y cínico al mundo materialista. No debemos permitirlo. Es necesario que nosotros, si en nuestros hogares damos algún regalo, le devolvamos el sentido de don y sepamos claramente que desear la felicidad a través de esos dones es porque Cristo nació. Es porque nosotros estamos alegres de que Cristo se hizo hombre para venir a rescatarnos y que por eso es que damos estos dones como muestra de nuestra alegría en Cristo que nace y se hace hombre.
Las posadas. Aunque son fiestas que anteceden a la Navidad, las ponemos aquí después de haber analizado la Nochebuena y la Navidad para poder tomar algunos elementos. El sentido original de las posadas, de estas celebraciones, es el de un novenario, en el que a lo largo de estos días se va meditando los misterios que rodearon el nacimiento de Jesús y sobre todo se va también acompañando a José y María en las dificultades que padecieron para que Cristo pudiera venir con nosotros y cumplir con esta misión que Dios le había encomendado. En su celebración tradicional, las posadas tenían un sentido completamente cristiano, de esperanza, de alegría, de fe, un poco incluso de penitencia. Consistían de una pequeña procesión. En esta procesión se rezaban o cantaban las imprecaciones, las letanías a la Madre de Dios, muchas veces incluso en latín. Se hacía después la reflexión propia del día, ya sea por un diácono, el sacerdote o algún fiel comprometido, los rezos correspondientes, y ya después de todo este caminar espiritual, de habernos llenado del Espíritu de Dios, venía propiamente la alegría mundana, ¿no? Incluso llena de simbolismos. Se rompían las piñatas, ya veremos después qué simboliza la piñata en su origen. Se repartían golosinas, se repartían frutas a los más pequeños y los grandes pues compartían alguna bebida caliente por la época y para poder hacer una sana convivencia como hermanos. El demonio que en todo se mete y que quiere quitar, como ya dijimos, la imagen de Cristo de nuestras vidas, tergiversó a través de las modas y de el secularismo en el mundo, tergiversó estas fiestas tan hermosas que hoy ya en pocos lugares se pueden ver. Hoy se suele llamar posada a reuniones que son verdaderas comilonas y pretextos para embriagarse y dar rienda suelta a los sentidos, y que en muchos casos, aquí lo dice, hasta hacen mofa de los misterios de la fe, parodiando a las verdaderas posadas. Antes las posadas tenían como centro caminar con los peregrinos, pedir la posada, recordando cómo José y María estuvieron buscando un lugar digno donde naciera el Rey de Reyes. Y hoy, renos, duendes, alcohol, en muchos casos otro tipo de deleites sensuales se dan de una manera desbordada. Hoy las posadas ya no son un acto de preparación para la venida de Cristo. Se han ido apartando de todo el sentido religioso y hoy se le llama posada a cualquier fiesta. Nosotros como cristianos tenemos la tarea de liberarnos de respetos humanos y denunciar abiertamente que este tipo de festividades no son posadas. Que la gente que no cree en Dios si quieren se reúnan, no sé qué celebran, pero que se reúnan si quieren y cuando quieren, pero que no les llamen posadas. Y si nosotros, católicos, hacemos una fiesta en esta época, que va del 16 al 24 de diciembre, y no vamos a orientarla a este mensaje de salvación, al acompañamiento de los peregrinos San José y la Santísima Virgen María, si no le vamos a dar el sentido de preparación al nacimiento de Cristo, si solo va a ser una reunión entre amigos, si solo va a ser una celebración mundana o pagana, por favor, no le llamemos posada, porque eso no es una posada. Llamémosle convivencia, reunión, fiesta, pero no posada, porque nosotros somos quienes muchas veces empezamos a desvirtuar el sentido religioso de las cosas. Desde nuestra familia tenemos que recuperar la genuina celebración de estas fiestas. Busquemos la manera de vivirlas plenamente y reavivemos entre nuestra familia, con nuestros niños, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros vecinos, posadas verdaderamente cristianas. Nos toca a nosotros como generación recuperar lo que ya hemos dejado que se pierda e inculquemos en nuestros niños estos valores y sobre todo la congruencia. Si es una fiesta cristiana, vívela de modo cristiano. La siguiente fiesta que vamos a recorrer un poquito es el Año Nuevo Civil. En este caso es un poquito al revés. Es una fiesta que tiene un origen o un significado mundano. Se celebra el Año Nuevo, el Año Viejo también, el año que pasa y el año que inicia. Se celebran
pero se metieron dentro del contexto eclesial porque justamente el 1 de enero la iglesia también celebra una festividad, pero no el Año Nuevo, porque el Año Nuevo de la iglesia empieza con el Adviento. En la iglesia el 1 de enero se celebra la fiesta de María, Madre de Dios, la Theotokos, la Madre de Dios, verdadera Madre de Dios por quien se vive. El pueblo de Dios, inconsciente y muchas veces ignorante del sentido cristiano de esta celebración, pues han pensado que la misa de esa noche es por el Año Nuevo y lo han tomado como una fiesta para darle gracias a Dios de los bienes que tuvimos en el año civil que concluye y pedirle por el año que viene. No, no es malo, no es malo eso. Qué bueno que el hombre sea agradecido y que vaya a Dios, pero también tenemos que tener en cuenta que ese día se celebra a María como Madre de Dios. El 1 de enero en el calendario litúrgico no es de ninguna manera la fiesta del Año Nuevo. Es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Ya que se ha celebrado el misterio de Cristo como el Salvador, ahora celebramos a María, siempre unida a Él, pero siempre dependiente de Él. Primero Jesús, después María. Y aunque nosotros conservemos esta práctica saludable de ir a dar gracias por el año que termina y pedir por el año que empieza, no perdamos de vista también que la fiesta litúrgica es a María. Y sobre todo, tenemos que darle el sentido religioso que se merece, porque como sea que se percibe, se convierte muchas veces en pretexto para dar pie a fantasías y supersticiones. La celebramos de manera pagana, ni nos acordamos de que es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Y como año nuevo, bien vamos a pedirle a Dios y a darle gracias, pero después volvemos a casa y empezamos a hacer una serie de rituales supersticiosos, perdón la palabra, pero muchas veces estúpidos, que van y apuntan más allá a la magia y a la ignorancia que a una verdadera fe y confianza en el Señor. La fiesta del Año Nuevo está más que ninguna plagada de supersticiones y en los medios de comunicación los motivan y los aplauden y cada vez se van inventando más. En las redes sociales, en todos lados, se pregunta, ¿tú qué rituales haces? Como si eso fuera una gracia, como si eso nos engrandeciera delante de Dios. El ritual por excelencia es la Santa Misa. El ritual por excelencia es la oración, ponernos en manos de Dios. Nos toca a nosotros como cristianos rescatar esta celebración. En primer lugar, tenemos que dejar bien claro lo que se celebra. También debemos de decir, bueno, se puede aprovechar para ponernos en manos de Dios, nosotros, el destino personal, el bienestar de la humanidad. Pero por otro lado, deben proscribirse de nuestra vida, de nuestros entornos, de nuestras comunidades, toda práctica pagana y supersticiosa, todo ritual absurdo, ridículo, tonto, que tiene por finalidad únicamente una ganancia económica, y se aprovechan de la ignorancia de nosotros los fieles. Hoy, por todos lados encontramos venta de un sinfín de artículos que la gente compra tácitamente para llevar a cabo sus rituales supersticiosos. Hablemos claro y aterricemos las ideas. Tú como fiel católico debes evitar, denunciar. No te puedes permitir hacer uso de los llamados borregos de la suerte. Rituales como barrer la casa para sacar de ella el mal, sacar y meter las maletas para que te vaya bien, usar ropa interior roja o amarilla para el amor, para el dinero, para... Debes evitar todo tipo de superstición con monedas y billetes y todo tinte mágico y esotérico que practiquen en tu comunidad. No te hagas cómplice del demonio, no lo vivas. Solo Cristo te puede dar todo lo que necesitas. No una figura, no un ritual pagano, no un ritual supersticioso. No te permitas como católico, no le hagas el juego al comercio. No tienes por qué ir a comprar ese día ropa interior amarilla o roja, meter o sacar monedas de tu cartera, agarrar y llenar una maleta y salir a la calle y volver a entrar. En realidad eso no es ni gracioso ni inteligente. Vive tus fiestas de una manera inteligente y dale, por favor, un sentido cristiano. Debemos clarificar a todos nuestros catequizandos, los que participamos de esta excelsa misión de la predicación, que las velas y veladoras que se encienden ese día no tienen tampoco poderes mágicos o especiales.
son signos simplemente de la presencia de Jesús, que es luz de nuestra vida. Animémonos, pues, a enseñarle a la gente que el 1 de enero se celebra la fiesta de María, Madre de Dios. Vivámoslo personalmente y digamos no a todas estas supersticiones que nos marcan como paganos más que como verdaderos hijos de Dios. La siguiente fiesta es la fiesta de la Epifanía, en la cual se le llama coloquialmente el Día de Reyes. Entre el pueblo cristiano, entre los laicos, esta fiesta se conoce así, perdón, pero no es por sí misma lejana a la fiesta original de la Epifanía. A esta fiesta de Reyes cada vez se le van añadiendo más actos y elementos que desdibujan el misterio de la catolicidad de la venida de Cristo. El Día de Reyes es una fiesta que quiere manifestar al mundo el, el nivel universal de la venida de Jesús. Él se manifiesta a todas las personas, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las razas. Aquí es donde nosotros los católicos decimos, somos los primeros en hablar de inclusión. Cristo no vino para el judío o para el griego nada más, para el hombre o para la mujer, para el pobre o para el rico. Incluso hablando hoy de derechos que se pelean tanto con las ideologías, Cristo vino para todo hombre en su situación de vida que experimente. Aquellos que a veces se han tenido en la sociedad como rechazados, la gente que se ha divorciado, por ejemplo, los homosexuales, la gente que se dedica a la prostitución, siempre fueron los pecadores, todos nosotros pecadores, nos incluimos en ellos, siempre fuimos acogidos por Cristo, siempre. Él verdaderamente incluye a todos, no las prácticas de pecado, pero sí al hombre pecador. Lo voy a repetir. Cristo no incluye y Cristo no aprueba ninguna práctica de pecado, pero siempre incluye en su ministerio al pecador. Vino por nosotros justamente. Y el Día de Reyes manifiesta esta universalidad, esta dimensión universal de la venida de Cristo. Porque Él, en los sabios del Oriente, que hoy los representamos como tres personajes regios, de tres razas diferentes, representan a todo el mundo al cual Él vino a salvar. La fiesta de la Epifanía es pues la manifestación de Jesús a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las razas, judíos y no judíos, cristianos y no cristianos. En este contexto de alegría, nosotros acostumbramos a ofrecer regalos a los niños para que ellos sientan que el amor de Dios se extiende hasta ellos. Se comparte también una rosca en muchos pueblos, un pan en forma de circunferencia que representa la universalidad del mensaje cristiano y que representa también la eternidad del amor que Dios nos tiene, porque un círculo no tiene principio ni fin, continúa eternamente como el amor de Dios. En esta rosca generalmente se esconde uno o más muñequitos que representan al niño Jesús y debemos llamarle así, el niño Jesús, no es el muñeco. No es el muñeco de la rosca, no es el muñequito de la rosca, es el niño Jesús. Se va partiendo la rosca y aquel que descubre al niño Jesús, la figura del niño Jesús, tiene la misión de darlo a conocer a los demás, nada de esconderlo. Hay que mostrarlo con alegría. Encontré al niño Jesús, aquí está. Se hace portador de la buena nueva de la salvación y debe compartirla con los demás. Sobra decir que el gesto de los regalos que ofrecemos a los niños deben de adquirir el sentido de don de caridad y alegría, y no enseñar a los niños a ser ambiciosos, a buscar la opulencia en algo tan bello como es el juego. Y en otro orden de cosas, el acto de partir la rosca también se ha ido deteriorando, metiendo cada vez más personajes, que si una corona, que si al que encuentra la imagen del niño Jesús le toca ser el rey esa noche. Todo esto es ajeno a la fe. Centrémonos en los aspectos ortodoxos de descubrir la presencia de Cristo entre los hombres y manifestarla a nuestros hermanos, y no metamos cosas extrañas en estas celebraciones. Vivámosla de una manera auténtica y sobre todo vamos a legar a nuestros niños, a nuestras generaciones venideras, no el consumismo de que hoy somos presa. Que no se vea la festividad de los Reyes o de la Epifanía del Señor como
una oportunidad para adquirir la mayor cantidad de juguetes, que no se ambicione, que los niños no se vuelvan ambiciosos, que sobre todo reconozcan que todo lo que tienen y que la alegría que les da el poder participar de algunos dones en ese día nos viene de Cristo, el verdadero Rey, a quien los sabios de Oriente vinieron a adorar y que vino para todo el mundo sin importar raza, sin importar género, sin importar ninguna condición, porque es el Dios de todos los hombres. La fiesta de la Candelaria es una fiesta con la que se cierran propiamente las celebraciones navideñas. Se le ha llamado así porque es la fiesta de las candelas o de la luz, en referencia a Cristo, que es verdadera luz del mundo y quien a los 40 días después de haber nacido se presenta en el templo de Jerusalén por medio de la Virgen María y de San José, según lo pedía la ley de los judíos. La tradición para recordar este acontecimiento en muchos pueblos es llevar al niño Jesús vestido como un bebé, eh, recordando su presentación, pero desde siempre esta práctica ha traspasado el sentido religioso y se ha caído en excesos que yo le llamo excesos piadosos. Porque si bien en muchos de ellos se muestra el amor que se le tiene a la imagen del niño Jesús, pues se cae en muchas extravagancias y exageraciones. Hay personas que lo han llegado a vestir de santos, de ángeles, cuando Dios es mucho más que eso. Lo visten de algún personaje particular, de deportistas o con apariencias que si bien por un lado muestran el cariño que se le tiene porque la gente generalmente viste a sus hijos muy parecido a ellos mismos y así lo quieren hacer con la imagen de Jesús, pero puede arriesgarse a caer en un acto ofensivo para la imagen sagrada de nuestro niño Dios. Hay quienes lo llevan vestido pues ya de unas formas tan extravagantes que se llegan a convertir en burla más que en veneración. Es importante entonces, pues, que nosotros revaloremos la dignidad de las imágenes cristianas y respetar el sentido de ellas. En México es costumbre que quien descubre al niño el 6 de enero en la rosca, el día 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, como motivo de agradecimiento por haber descubierto a Jesús, comparte con los allegados algún tipo de alimento. Generalmente se utilizan tamales y atole, que es una comida típica de aquí de México. Esta práctica, pues aunque debe de darse en un sentido de alegría, ha llegado a sustituir el acto religioso. Hoy se habla de Día de la Candelaria y lejos de pensar en Jesús como el niño que he llevado a presentar al templo, inmediatamente se piensa en los tamales. Se quiere que llegue el Día de la Candelaria no por el misterio de venerar al niño Jesús que se hace hombre y que viene con nosotros, sino para comer y beber una vez más. Tenemos como tarea en esta festividad potenciar el misterio celebrado por encima de los modos con que se celebra, es decir, el fondo más que la forma. Más importante que los tamales, que la tole, que la convivencia debe ser el niño Jesús. Y entregarnos a Él como lo hizo la Santísima Virgen, acercarnos a nuestro Salvador y descubrir en esta festividad que nosotros, así como la Virgen María nos entrega a su Hijo, también debemos de compartir su mensaje con todos aquellos que no lo conocen. Y llegamos pues a una fiesta que ya no es propiamente una fiesta navideña, pero que tiene gran arraigo en nuestras comunidades, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre de cada año, miles y miles de peregrinos de todas las regiones de México y de algunas partes del extranjero llegan a la Basílica del Tepeyac, o Tepeyacac, como es su nombre original, a venerar la imagen impresa en la tilma de San Juan Diego. ¿Quién fue San Juan Diego? Un natural de México Tenochtitlán, a quien la Virgen se le apareció para manifestarle su deseo de morar entre los pobladores de estas tierras y acogernos como sus hijos, para ayudarnos en nuestras necesidades y consolarnos en nuestra amargura. Es muy significativo que este hombre se llamara Juan, el más pequeño, como Cristo le entrega a su madre al apóstol San Juan, también San Juan Diego, cuyo nombre náhuatl era Cuautlatoatzin, el águila que habla, y esta terminación tzin le denota como un príncipe de estirpe noble. Tiene tantas cosas que enseñarnos este misterio
que en otro momento lo platicaremos, pero es significativo que se llamara Juan, porque también a este Juan Cristo le entrega a María como madre en este pueblo naciente. A él se le apareció la Virgen para manifestarle este deseo de acogernos, de vivir con nosotros. Y hay toda una profunda reflexión sobre este misterio. Eh, por el momento, pues simplemente nos quedaremos con la idea de que María se presenta como la madre del verdadero Dios por quien se vive. Este verdadero Dios por quien se vive, los pueblos naturales de México o de Mesoamérica ya lo conocían. El verdadero Dios por quien se vive era mencionado en náhuatl como Ipalnemohuani. Eso significa el verdadero Dios por quien se vive. María se presenta como la madre de Ipalnemohuani. Y entonces los indígenas entendieron claramente que aquel que venía en su vientre era el creador de todas las cosas, el Dios del cual dependía toda la fe de estos originarios de estas tierras. Una fiesta maravillosa que unió a los pueblos en ese momento en conflicto, europeos e indígenas, y que le da identidad al pueblo que surge de esta de, de este encuentro, de esta fusión al pueblo mestizo que hoy somos todos los pueblos de América. No somos españoles, europeos, tampoco somos indígenas. Somos fruto de este mestizaje que la Virgen María vino a sellar, que la Virgen de Guadalupe, la verdadera Madre de Dios, vino a censurar, no en el sentido negativo de prohibir, sino a darle su beneplácito a este pueblo que nacía, a hacerse madre de todos nosotros, a darnos su protección y sobre todo a enseñarnos, como lo hizo en las bodas de Canaán, a hacer lo que el Señor diga. Ese es el mensaje de Guadalupe. La Virgen no viene a promoverse ella, viene a promover a su Hijo. La Virgen María no quiere ser adorada. La Virgen María en todas sus advocaciones quiere que el hombre adore y reconozca a Cristo como el único Dios. Por eso se hace llamar la madre de Ipalnemohuani, la madre del verdadero Dios por quien se vive. A partir de este acontecimiento, la fe católica arraigó en nuestros pueblos y comunidades, y la devoción a la Virgen de Guadalupe fue creciendo en el corazón de cada persona y se fue identificando con el acto de ser mexicano. En este punto es donde una devoción auténtica y altamente provechosa se empieza a pervertir, porque ahora el ser mexicano que se identifica con ser guadalupano, pues se toma como a veces en sentido de superioridad porque la Virgen nos prefirió. No, la Virgen no vino solamente para los mexicanos, la Virgen vino para todos los moradores de estas tierras, para todos los desposeídos, para todos los pobres. Porque hoy podría decirnos Cristo, como le dijo a los judíos, Dios puede sacar hijos de Abraham debajo de las piedras, pues Dios puede sacar mexicanos también debajo de las piedras. La Virgen no es mexicana, no es para los mexicanos. La Virgen es para todo el mundo, para todo aquel que se quiere acoger a sus plantas. ¿Vino a esta nación por una situación histórica particular? Sí. ¿Vino a esta raza? Sí, pero no nos pertenece como posesión privada o única, sino que tenemos que escuchar su mensaje y vivirlo. La misión ante estos abusos es para nosotros dar a conocer el pleno sentido de esta historia de María en el Tepeyac, dar a conocer su mensaje y vivirlo verdaderamente y sobre todo dar a conocer que no es un mensaje que se deba de vivir nada más el 12 de diciembre, es un mensaje que se debe de vivir todos los días agradando a María mediante la observancia de todos los mandamientos de Cristo. También debemos pensar que de nada sirven las canciones, las mañanitas, las flores, las ermitas, los fuegos artificiales, si termina la gente en embriaguez y desenfreno, si ese mismo lugar donde se celebró la misa para honrar a la Virgen termina lleno de botellas de cerveza, de basura, de lo que se comió. No es una verdadera forma de honrar a la Virgen María. Para que todas estas expresiones que por sí mismas son hermosas y buenas tengan un verdadero aprovechamiento en nuestras vidas, es necesario vivirlas en un auténtico camino de conversión y santidad, porque sólo así haremos vida el mensaje de la morenita del Tepeyac. Valga esto pues como un mensaje de invitación para todos nosotros los mexicanos, para todos nosotros los guadalupanos, sean de aquí o de cualquier parte del mundo, a sentirse acogidos por la verdadera Madre de Dios, a no llevar su nombre a la profanación, al exceso,
a no creernos superiores, porque la Virgen, insisto, no es de nuestra propiedad. Ella es madre de todos los hombres, sin importar raza, sin importar ninguna condición. El mensaje de Guadalupe es para todos los hombres que quieran tener a María como madre. Y para finalizar este tema hablaremos rápidamente de algunos símbolos navideños y cuál es su significado, para que ahora que vivamos, ya sea en este momento o en el momento en que así sea, cuando veamos este video, en el momento en que vayamos a vivir las fiestas religiosas, pues las llenemos también de una catequesis simbólica. El árbol de Navidad que tiene su origen pagano, como muchos de nuestros símbolos, y eso no tiene que escandalizarnos, porque la Iglesia realiza siempre el acto de inculturar la fe, toma los elementos del paganismo y los aprovecha para evangelizar. Así ha tomado muchos de estos elementos y les ha dado un sentido cristiano. El árbol de Navidad representa a Jesús, porque es una especie que nunca pierde su follaje, es un pino, se mantiene siempre verde, apunta siempre hacia lo eterno, hacia arriba. Eh, este árbol también tiene un tronco firme y fuerte como lo es nuestra fe en Cristo y como es Cristo mismo como Dios. Y es muy importante que nosotros por eso no caigamos en modismos. Hoy se venden árboles rosas, blancos y hasta ya árboles negros, ¿no? Buscamos siempre tener un pino. Este es el árbol que representa a Cristo y que sea siempre de color verde, símbolo de la vida y de la esperanza. En segundo lugar tenemos las piñatas propias también de esta región de las conquistas españolas durante la época de la colonia. La piñata representa fundamentalmente el mal. Es los frailes que educaron a los pueblos indígenas de América, siempre quisieron dar catequesis a través de la figura. Qué grandes pedagogos fueron en realidad. Ojalá nuestros pedagogos actuales aprendieran algo de ellos. Estos frailes idearon crear una piñata que es una olla de barro recubierta de colores atractivos con 7 picos que representan los 7 pecados capitales. La piñata representa al demonio que generalmente se atavía de formas atractivas y delectuosas para llamar nuestra atención, pero siempre en las celebraciones hay un niño o una persona que con los ojos vendados golpea la piñata. Estos ojos vendados representan, y este palo con el que se le pega, representa la fe con la cual vencemos al demonio, con la cual nos enfrentamos a él, y alrededor nuestro la iglesia que nos dice dónde debemos golpear para poder derrotarlo. Cuando se rompe la piñata, brotan de ella frutas, dulces, golosinas, que representan los dones que Dios nos da una vez que hemos vencido en la lucha contra el adversario. Es un elemento pedagógico fantástico. Ojalá que pudiéramos enseñarle esto a los niños. La corona de Adviento, por su forma circular, representa el amor que Dios nos tiene y que no acaba jamás ni ha tenido un comienzo. Su color verde también representa la vida y la esperanza. Las velas que se colocan sobre ella significan las luces que Dios nos va dando a lo largo del tiempo para alcanzar la salvación, luces que nos da mediante la revelación para levantarnos del pecado y para poder alcanzar la vida eterna. Luego tenemos también la estrella o cometa, que representa pues la estrella de Belén, que nos indicó en dónde estaba el Señor, que nos indicó cómo podíamos llegar a él y que generalmente pues es una estrella que tiene 4 picos, indicándonos así que son los 4 puntos cardinales de los cuales viene todo hombre de todas las partes del mundo a adorar y reconocer al esperado, el Mesías de Israel. Una figura también muy propia de esta época son las campanas, que representan la voz de Dios y que constantemente con su repicar nos están llamando a la salvación. Vendrá después la figura de Santa Claus, que en su versión original es San Nicolás de Bari, un obispo muy generoso con la gente de su época, y que entre sus anécdotas está que habiendo heredado una inmensa fortuna, la repartió entre los pobres, además de que se gozaba, era para él un verdadero placer ayudar a la gente en sus necesidades. Esto derivó en la figura de Papá Noel y luego Santa Claus y bueno, hoy ya es una figura muy comercial que se identifica con la Navidad, pero entendamos, el verdadero, por llamarlo así, Santa Claus, el verdadero hombre barbón que da regalos es un obispo católico que nos enseña no que Él es la Navidad, sino que así se vive la generosidad de Cristo. Y prediquemos por todo el mundo que Él no es el espíritu de la Navidad, que el verdadero espíritu de la Navidad es Cristo.
Y finalmente, un símbolo más es la fecha de la Navidad. Debemos decirlo y sabemos claramente que no se tiene la fecha exacta de cuándo habrá nacido el Señor. Es un símbolo porque no sabemos con certeza cuándo nació Jesús. Pero en muchos pueblos, la fiesta del 24 al 25 de diciembre se celebraba el triunfo de la luz sobre las tinieblas, la fiesta del sol invicto. La Iglesia, una vez más, toma esta práctica de los pueblos para inculturar en ella la fe. Y como saben que Cristo es la luz verdadera que vence a la oscuridad, se decidió poner en esta festividad el nacimiento de Cristo, que es la verdadera luz. Se adopta esta fecha como el nacimiento de Cristo y así se incultura el Evangelio en la vida de los pueblos paganos. Es hermoso darnos cuenta cómo todos estos actos de religiosidad popular nos llevan, en verdad, al conocimiento de la fe si se viven de manera auténtica. Si no sabemos cómo, si en nuestra comunidad tenemos una práctica, no solo en la época de diciembre, en Cuaresma, en Semana Santa, en Corpus, en cualquier celebración de la Virgen, y tenemos dudas de si se está celebrando correctamente, acerquémonos a nuestros pastores, acerquémonos al sacerdote, vayamos con el obispo, con la gente que más sabe, para que nos orienten y así esta forma de vivir auténticamente como una fiesta a la fe se convierta para nosotros en elemento de provecho y nos ayude a alcanzar la salvación, que es lo que buscamos. Vivamos verdaderamente la alegría de celebrar a nuestro Señor en todos los acontecimientos y devolvámosle a nuestros símbolos cristianos el origen que tienen. Vamos a arrebatárselos al comercio, al mundo que nos los quitó, y vamos a regresárselos al pueblo de Dios porque a Él le pertenecen y porque a través de ellos es como se manifiesta el sentir de nuestro corazón y el querer de nuestro espíritu. Que Dios te bendiga, hermano, que este tema te haya servido, que te sea de provecho y ayúdanos, por favor, no a nosotros, sino colabora con el pueblo, con el Señor Jesús a difundir el mensaje de salvación para que cada día seamos más los que queremos vivir de una manera auténtica los misterios de la salvación y no adorar al Dios de este mundo que es el dinero, sino volver nuestra mirada al niño humilde que nace en Belén, a nuestro Dios que viene en persona, que muere en una cruz, que vive en la pobreza y que nos enseña así el valor de las cosas sencillas. Gracias por tu atención y nos veremos próximamente. Que el Señor te colme de bendiciones y te acompañe en todo momento. Que así sea. Hagamos pues nuestra oración final, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, porque me diste una razón para seguir. Gracias por amarme así. Gracias por tu ternura al verme llorar cuando estuve lejos. Supiste esperar y no te olvidaste de mí. Quiero que sepas que la vida es más bonita junto a ti, que desde que yo te conozco he sido tan feliz. No viste dentro de mi alma lo que estaba mal y me hiciste regresar. Gracias por tu palabra y por tu amistad. Gracias por las pruebas que me hacen pensar que sin ti no puedo estar. Gracias por regalarme tu perdón, Señor, por haber dudado que estabas aquí y gracias por perdonarme el haberme separado de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús.